Vamos a lo que es distosia y trabajo de parto. Distosia y trabajo de parto. Bien, vamos a revisar las preguntitas. Se hayan hecho dudas. Si la multípara incorpora y dilata a la vez, ¿cuál es la actitud en emergencia? Ya, muy bien. Si tienes a una gestante multípara y tú ves al examen vaginal que el cuello está bien incorporadito, apenas es una membrana y tiene pues asomando 1 centímetro, en ese caso tú ya sabes que no la puedes mandar a su casa. Que esa paciente en transcurso de 2 horas puede estar de lo que estaba en 1 centímetro, puede estar en 4 o 5 centímetros. Entonces la actitud es recalcar, reiterar los signos de alarma. Señora, si usted nota bruscamente que pierde líquido, ruptura espontánea de membranas, usted tiene más ganas de empujar, ocuparse que ir al baño, está descendiendo en la presentación, va a salir, ¿sí? O usted nota pérdida de sangre o algún signo de alarma, señora, la evaluamos urgente. Usted no dice la evaluamos urgente. Por favor, usted ya no se va a su casa. La siguiente reevaluación va a ser en la siguiente hora, 2 horas. Ya tiene que ser más periódico. Salvo que usted tenga algún signo de alarma. Pérdida de líquido brusca, sensación de ocuparse o empujar intensamente. Entonces, en ese momento, usted tiene que reevaluar la repetición. Pero esa paciente ya no se va a su casa. Tú la mandas a su casa, el parto puede ganar. Y tiene que concientizarle, ¿no? Señora, si usted tiene ganas de empujar, está intenso, señora, cuanto antes venga para evaluar. ¿Por qué? Porque si tú no le dices eso y la paciente de pronto tiene ganas de empujar y se va al baño, va a ocurrir lo que se ve en los periódicos, ¿no? Paciente da luz en los baños de un hospital. Negligencia médica. Y por eso detalles nos hacen problemas, de verdad que nos hacen mucho problemas. ¿Cuál es el punto de corte para considerar inicio de trabajo de parto? Hay mucha discusión para considerar cuándo es inicio y cuándo es pródromo. ¿Sí? Hay mucha discusión y podemos revisar diversas literaturas, incluso para hablar de fase activa y fase latente. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia está hablando de que ahora deberíamos considerar fase activa a partir de 6 centímetros y no de 4. Pero bueno, yendo a la pregunta que me están haciendo. Para hablar de inicio de trabajo de parto, ¿no? Primero puntualicemos pródromos. Pródromos viene a ser en una gestante a término la presencia de contracciones uterinas así, moderadas, de leves a moderadas, frecuentes, todavía no agarra un patrón de 2, 3 contracciones en 10 minutos, pueden ser intermitentes, sí, pero contracciones dolorosas, más desprendimiento de tapón mucoso. Y al examen vaginal ya encontramos un cervix que ha comenzado a hacerse anterior y ha comenzado ya a incorporar, todavía no dilata. Eso es pródromos. Y en el pródromos el trabajo de parto puede aparecer en las siguientes 24 horas o en la semana siguiente. Inicio de trabajo de parto es cuando esa gestante ahora ya tiene contracciones uterinas seguidas y sostenidas. Ya hay frecuencia. Ya no es como pródromo. Comienza a tener contracciones ya con patrón de frecuencia. Una contracción cada 10 minutos, 2 contracciones cada 10. Ya tiene 2, 3 horas y no para las contracciones uterinas. ¿Sí? Y lo otro es que en esa paciente, además, vamos a encontrar presencia de cambios cervicales como un cervix ya más anterior, más central, y ya comenzó de repente ya hasta dilatarse a 1 centímetro. Inicio de trabajo de parto. En ese mismo caso planteado de primera intención, se tendría que obtener los mismos exámenes en un prequirúrgico. No, por favor, tampoco, no toda gestante que llega a la emergencia, por si acaso le voy a pedir todos los exámenes prequirúrgicos. Lo que sí bien claramente dice la norma técnica sanitaria es lo que hacemos en mi hospital y en todo hospital. Una gestante que llega a la emergencia en pródromos, en trabajo de parto, debemos revisar todos sus exámenes, su material de gestante, su hemograma, grupo factor, su hemoglobina, sus pruebas serológicas, y si tiene más de 3 meses, reactualizarlas. En el caso de la hemoglobina hematocrit, reactualizarla al momento del parto, al momento de la emergencia. Tiene más de 3 meses, se reactualizan las pruebas serológicas, se reactualiza el hemograma. Pero no es que todas de rutina le vas a pedir exámenes de cirugía. Salvo que tú encuentres alguna condición obstétrica o médica que contraindique el parto vaginal. Viene la emergencia, está en pródromo y se sale anterior 3 veces. Viene la emergencia, está en pródromo, trabajo de parto y es una gestante con placenta previa total. Entonces, obviamente, ¿no? Tienes que individualizar la situación. Vamos al siguiente acápite, a la distancia de trabajo de parto. Vamos, esta preguntita dice, primigesta en trabajo de parto, tacto vaginal persiste con dilatación de 5 centímetros por 3 horas, palpándose los arcos supraciliares del feto. Los arcos supraciliares son una forma de decir órbita ocular, ¿no? La porción superior de la órbita ocular. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, vamos a ver las preguntas, las respuestas. Definitivamente es una deflexión. La pregunta es deflexión de cara, de brecma, de frente o de cara. Bien quisquillosa la pregunta, ¿no? Por ese grado, pues. Te ponen los arcos supraciliares. Deberíamos pensar más en una deflexión, vamos a contestar. Deberíamos pensar más en una deflexión de segundo grado, una deflexión de frente, porque ahí lo que más se ve es buena parte de la pirámide nasal, se palpa mejor la pirámide nasal y su vecindad como son las órbitas y las mejillas. Esto debe ser una flexión de segundo grado. Pero profe, también se palpa en la cara, sí. Pero el dato clave para que tú diferencies que es de cara es que tiene que hacerte la connotación de mentón. De mentón. Pero profe, también se puede palpar mentón, sí, pero el dato clave debería estar ahí, mentón, para decirte cara. Acá te dicen que solo palpan muy bien las órbitas oculares, los arcos supraciliares, y eso está en relación a quién, en cercanía a la pirámide nasal, ¿no? Pirámide nasal, órbitas oculares, arcos supraciliares. Esto es una deflexión de frente, ¿sí? Vamos a discutir eso un ratito. Acá las distocias se generan por estos inconvenientes.
por una alteración de las 3P. En la fisiología del parto intervienen las 3P. P de potencia o dinámica uterina, P de producto pasajero, feto o producto, y P de pelvis, que es el canal. Acá por dinámica uterina, P de potencia, entendemos pues no que es el que ejerce la parte activa. La contracción uterina es el elemento activo del trabajo de parto. Y con respecto al producto, al pasajero, al feto y a la pelvis, estos son meramente pasivos. En lo que respecta a la contracción uterina, me hacían la pregunta al inicio de esta sesión, en la tarde, contracción uterina, podemos tener las siguientes distocias. Estas distocias pueden ser de estos tipos. Miren, uno, por hiperdinamias, y acá tenemos en las hiperdinamias las taquisistolia y las hipersistolias. En las taquisistolias básicamente es porque es más de 5 contracciones en 10 minutos. Algunos dicen más de 5 contracciones en 10 minutos. Esa es una taquisistolia. Y una hipersistolia es cuando es más de 50 milímetros de mercurio. 50 milímetros de mercurio. Son contracciones muy intensas. Esa es la hiperdinamia. ¿Sí? El otro es las hipodinamias. Las hipodinamias. Las hipodinamias vamos a encontrar las bradisistolia, y la otra es la hiposistolia. En la bradisistolia es cuando las contracciones son menos de 2 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Es decir, una contracción en 10, 2 contracciones en 20 minutos, 4 contracciones en media hora. Entonces, eso te habla de una bradisistolia. Y la hiposistolia es cuando es menos de 30 milímetros de mercurio. Y la última alteración es las disdinamias. Por disdinamia se entiende que en las contracciones uterinas hay un foco ectópico o, además del foco ectópico, puede darse el caso de inversión de la gradiente. A esto llaman anillo de Van der. Lo que pasa es que para la contracción uterina puede aparecer, es importante que tengamos el concepto de la triple gradiente. ¿Sí? El concepto de la triple gradiente, ¿qué dice? En un trabajo de parto es importante que se den los cambios de la triple gradiente. La triple gradiente dice que la contracción uterina inicia normalmente en un cuerno uterino. Generalmente es el cuerno derecho. Ahí se inicia en la contracción uterina, siendo más intensa en el fondo, y además de ser más intensa en el fondo, es más duradera en el fondo y es descendente. Entonces, tiene que darse esas condiciones para que se produzca una buena dinámica uterina, que se inicie en el fondo, que tenga una duración e intensidad más fuerte en el fondo y de ahí vaya descendiendo hacia el cuello uterino. ¿Esto qué va a generar? Por tanto, esto va a generar que tengamos, ¿no?, dilatación e incorporación del cuello uterino. Además, también va a generar la propulsión, el feto es elemento pasivo, propulsión fetal, es decir, lo va a empujar al feto para que salga. Entonces, es importante esto de la triple gradiente. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, importantísimo, es que la contracción uterina, en útero, tiene un estado basal. En un estado basal, el tono uterino, el útero tiene un grado de contracción. Yo les hablaba de Braxton Hicks, ¿no? Pero también el útero tiene un tono basal que más o menos va entre los 8 a 12 milímetros de mercurio. El útero tiene un grado de tono. Cuando ese tono se eleva, como es en el DPP, se habla de hipertonía. Muchos confunden hipertonía con hipercontractibilidad, hipersistolia, taquisistolia. El término de hipertonía básicamente hace alusión a que el útero ha aumentado su contracción basal por encima de los 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso se ve generalmente en el DPP, como es una patología porque se produce la irritabilidad y la hipertonía. ¿Sí? Eso hay que tener en presente. No, todo es en 10 minutos, doctor. La verdad es que son 2 contracciones en menos de 10 minutos. Ahí se le he puesto menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Tanto para la taquisistolia como la bradisistolia. Bien. Jóvenes, les pido un gran favor. Hoy día es una reunión, un día importantísimo para nuestros hogares. No estoy ajeno a una reunión que tengo que hacer en casa.
lo estoy posponiendo para esta tarde, noche. Segundo, un poco me encuentro ya, la exigencia de estar hablando, ayer he estado brindando clases y el día de hoy la exigencia me está llevando un poco de molestia en la garganta. Me siento un poco ya fónico, si se habrán dado cuenta, estoy un poco ya disfónico y estoy sobreexigido. Entonces, les voy a pedir su comprensión, voy a continuar unos 10 minutos más y voy a dar por finalizar esta actividad con el pendiente de continuar la siguiente sesión, ¿sí? Pero vamos a terminar este capítulo, sí, les pido comprensión, la situación el día también lo exige y también un poco el malestar que tengo ya en la garganta, que estoy siendo bastante sobreexigido, ¿sí? Por favor, les pido su comprensión, muchísimas gracias, lo vamos a continuar. Entonces, vamos a 10 minutos más y al culminar ese plazo de 10 minutos, espero las preguntas para responderlas y ya damos por finalizar esta primera parte. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, el útero tiene una condición basal que va más o menos entre los 8 a 12 milímetros de mercurio, es el tono. Acá hay un aspecto también importante. Cuando uno quiere valorar la dinámica uterina, cuando uno quiere valorar todos estos conceptos de tono, perdón, de contracción, tiempo, intensidad, la dinámica uterina se valora con un concepto muy útil que se llama dinámica uterina, las unidades Montevideo. Unidades Montevideo. La unidad Montevideo, vamos a ponerla así, UM, es una forma de correlacionar, unidad Montevideo, es una forma de correlacionar el número de contracciones uterinas en 10 minutos, el número de contracciones uterinas en 10 minutos, nótese bien ese dato, que siempre 10 minutos, por la intensidad de la contracción en milímetros de mercurio. Entonces, ese número de contracciones uterinas en 10 minutos, hágase cuenta, 2, 3, 4, 5, por la intensidad que tiene cada esa contracción. A ver, si fuera 3 contracciones en 10 minutos y tiene una intensidad de 40 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería en unidad Montevideo? 4 contracciones en 10 por 40 milímetros de mercurio sería 160 unidades Montevideo. Esto de la unidad Montevideo correlaciona entonces a la dinámica uterina con su intensidad, la frecuencia con su intensidad y el tiempo, 10 minutos. Bien, dicho esto, entonces ya podemos integrar bastante lo que es la potencia, ¿no? Lo que es la P de potencia o contracción o pujo. Esto refleja claramente lo que es la contracción uterina o el pujo. El producto que puede llevar a distocias. Entonces, aquí las distocias que puede llevar la potencia puede ser por hiperdinamias, por hipodinamias o las disdinamias, ¿no? Cuando las contracciones no empiezan en el fondo uterino, sino en otra zona. Hágase cuenta que se invierte la red de focos ectópicos. En el caso de productos puede ser por su tamaño, bebé macrosómico, por su situación anómala, está en oblicuo, está en transverso, por su anormalidad en la presentación, está en pelviana, está de hombro, está de flexionado, de flexiones, por asinclitismos. Y en la pelvis, definitivamente, en la pelvis vamos a encontrar lo que es una estrechez o límite en sus diámetros, de tal manera que combinado estos dos últimos pueden darnos lo que es la de proporción cefalopélvica. Entonces, cuando hablamos de estrechez pélvica, nos referimos a que el útero no tiene las medidas aceptables de normalidad de una estadística. Cuando hablamos de proporción cefalopélvica, hacemos alusión en el cual el feto de repente es demasiado grande para esas medidas o de repente el feto está bien, pero la pelvis no era más óptima. El término de proporción cefalopélvica hace alusión entonces a una normalidad en el trabajo de parto por esta participación del producto y la pelvis. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no se angustien, solo para introducir ese concepto. Bien, la distancia de trabajo de parto en potencia entonces tiene que ver con la contracción uterina inadecuada por múltiples marcapasos. Esto es una disdinamia, malformación uterina que puede producir disdinamias, una infección uterina que puede producir hipodinamias o hiperdinamias, falta de fuerza para pujar, agotamiento materno, las hipodinamias, discapacidad materna, no colabora, no es una buena participación, no ayuda en el trabajo de parto, no hay montar. El bloqueo epidural puede producir hipodinamia o en todo caso el bloqueo epidural hace que la gestante pierda la percepción del dolor, ¿no? Claro, se alivia del dolor, pero ella ya no puede controlar el pujo, no lo siente. Entonces cuando le pedimos que ella colabore al momento del pujo, pero ¿cuándo pujo? ¿Cómo pujo? No lo siente. Y casi siempre los bloqueos, o mejor dicho, la analgesia de parto, termina con parto instrumental usándose forceps o vacuum. Por eso no es que la analgesia de parto sea beneficiosa. Le beneficia sí en el dolor, pero me genera otros problemas como el aumento de parto instrumental. La distosia de trabajo de parto en el producto fue, como hemos comentado, una presentación anómala, occipitos posteriores persistentes. El feto para que nazca tiene que nacer en occipito anterior, pero no rota. No rota. Detención transversa profundas, asinclitismo, deflexiones, distosia de cordón umbilical por un cordón breve, por un cordón corto, o anormalidades fetales como la hidrocefalia, que hace que su diámetro sea desproporcionado para la pelvis, masas cervicales y sacras, como viene a ser, por ejemplo, un encefalocele fetal o tumores sacros, la hidropesia fetalis también, un estado de edema fetal intenso. Entonces, esto puede contribuir a lo que es la distosia. Aquí lo que les quería resultar, el sincretismo es el descenso fetal, en el cual la sutura sagital guarda una relación de equidistancia con el pubis y promontorio. El feto cuando desciende lo hace guardando una equidistancia de la sutura sagital con el promontorio y el pubis. En el asincretismo anterior, esa equidistancia se pierde porque la sutura sagital se aproxima más al promontorio, generando una mayor distancia o una lateralización de la cabecita. Esto le llaman curva de Nagel, oblicuidad de Nagel. ¿Y qué lo favorece? La bipenetración, el estar de pie. Puede tener parto. Pero acá en el asincretismo posterior, miren, la cabeza se lateraliza a tal punto que aquí
casi siempre esto es indicación de cesárea. En el trabajo de parto normal, las gestantes están descendiendo entre sincretismo, leve sincretismo, sincretismo, leve sincretismo. Solito espontáneamente se corrige y el feto sale. Sin embargo, cuando el sincretismo es persistente y está llegando ya a dilatación 10, a estar completa y no se modifica, entonces nos dice claramente que esto va a ir a cesárea porque no va a descender, se ha entrampado el descenso fetal. El descenso fetal. Bien, y esto es para entender lo que ocurre con las deflexiones. Estamos hablando entonces hemos hablado de asincretismos, con esta diapo y la siguiente vamos a cerrar esta sesión. Tenemos entonces las deflexiones, en las cuales básicamente hay que tener en cuenta que la cabecita se aleja del tórax, es decir, deja de estar flexionado, el mentón se aleja del tórax y el feto puede tomar una postura en la cual está mirando indiferente a su horizonte o mirar hacia arriba al frente o estar muy hiperextendida de cara a la cabecita. En una flexión normal de vértice, lo que se va a palpar como referencia es la fontanela menor o fontanela lamboidea. Cualquier comparación de grado de flexión o punto de referencia toma en cuenta siempre la fontanela menor o lamboidea, y lo que vamos a ver en diámetro limitante es el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Esta es la forma más frecuente y normal, 95% de los casos. Cuando ocurre la deflexión de primer grado de bregma, que ha sido motivo de la pregunta, la pregunta ha sido la deflexión segundo, la primer grado, lo que se va a palpar es la fontanela mayor o la bregmática. Y aquí el diámetro limitante es el occipito frontal, y nótese, miren esta longitud, 11 a 11,5 centímetros. Esto es bajo estadísticamente, y aquí sí no va para parto normal, ¿ah? Cuando es deflexión de frente, el que predomina acá es la nariz. Claro, palpamos la ceja, los arcos superciliares. Aquí el punto de referencia o reparo es la nariz. Me los confunden muchas veces cuando hablamos de punto de reparo y punto de referencia. Nariz. Toda la literatura habla de toma en cuenta a nariz. Si no, que hay alguna pregunta que ponen, pero son para colgarlos a lo que lo han elaborado. Occipito mentoniano, vértice mentoniano, 13,5, 14 centímetros. Cuando es de cara, está hiperextendido, el punto de referencia es el mentón. Claro, se palpa la boca, nariz, mejillas, órbita, pero te van a dar este dato sin que es el mentón. Submentón bregmático 9.5. Y ojo, este diámetro, mira, mide casi lo mismo que de vértice. ¿Podrá ser posible el parto vaginal? Y aquí te lo planteo. Cuando es una flexión normal, parto vaginal, excelente. Pero cuando es una deflexión de primer y segundo grado, siempre es cesárea. Y cuando es una deflexión de cara, pero variedad mento anterior, parto vaginal. Porque si es mento posterior, cesárea. Aquí lo voy a puntualizar. Y cesárea, mento posterior. Muy bien. Entonces, hasta este capítulo llegamos, jóvenes. Espero sus preguntas para poderlas responder. Háganmelas saber. Háganme sus preguntas a través del chat para ir respondiendo. Muy bien. ¿El asincretismo se evalúa mediante tacto vaginal? Sí. La mejor forma de valorar el descenso fetal, así como hacer la pelvimetría, es a través del tacto vaginal. Es el mejor examen. Muchos pueden decir, pero profesor, el tacto vaginal es subjetivo, la mano chica, la mano grande, que no tenga experiencia. Por supuesto que sí, pero la evidencia clínica, la evidencia hemos demostrado que el tacto vaginal en manos bien entrenadas es la mejor forma de valorar la pelvis, pelvimetría clínica, además de las deflexiones, la deflexión, la variedad de presentación, sí, a través del tacto vaginal. Es lo mejor que hay. ¿Algunas otras preguntas, por favor, para resolverlas, para plantearlas? Entiendo que hay capítulos que se han quedado un poquito, se han quedado de repente, han quedado por profundizar en tratamiento, en preguntas, pero en tratamiento, en diagnósticos, como le vuelvo a repetir, en las siguientes fases pues vamos a desarrollar preguntas relacionadas a estos tópicos, ahí nos vamos a explayar. Si no, de verdad que toda esta sesión de 4 horas seguiría tan solo en unas 4 o 5 patologías. Solo distocias, es un mundo, ¿ah? Solo distocias nos hace que nos vayamos tranquilamente pues a la hora y media, 2 horas, la mitad de la presentación estaría en distocias. La unidad Montevideo viene a ser una forma de valorar la dinámica uterina, ¿sí? La dinámica uterina a través de un dato numérico. Que confronta la unidad Montevideo es básicamente el número de contracciones que hemos evidenciado en 10 minutos, el número de contracciones presentes en 10 minutos, multiplicado por la intensidad de las contracciones. Ejemplo, una gestante que está en fase activa de trabajo de parto tiene 4 contracciones en 10 minutos y la intensidad es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería la unidad Montevideo? 4 contracciones en 10 por 30, 120 unidades Montevideo. Aprox más o menos el rango de un trabajo de parto normal está oscilando entre 120 a 250 unidades Montevideo. Entre 120 a 250 unidades Montevideo. Y acá hay una discusión bien graciosa. Lo ideal siempre para valorar la dinámica debería ser unidad Montevideo. Pregunto, ¿en nuestro país se hace eso? No. ¿Por qué? Porque tener el dato de la contracción uterina implicaría que tengamos que tener en la paciente el dato, ¿no? El dato numérico de la intensidad. Y la única forma de tener ese dato es a través de cardiotocografía, de catéter de presión intrauterina. Y eso no se hace en nuestro país. No he visto que se haga, ni en maternidad o otro hospital. Aquí lo que nosotros hacemos es una forma más chicha o peruana, ¿sí? En la cual usamos una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Lo que hacemos es palpar el abdomen uterino en el fondo y según la percepción de si es una cruz, dice, ¿no? Blandito como la tabaquera anatómica de la mano. 2 cruces como si palparas el mentón. 3 cruces como si palparas la frente. Entonces, si tú palpas una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ese dato lo menciona, pues, ¿no? En dinámico. Oye, ¿cuál es la dinámica uterina? Profe, tiene 2 contracciones en 10 minutos, 2 cruces. Ah, ya, chévere.
y te quedas con esa información. No vas a Unidad Montevideo porque obviamente no haces la medición de la intensidad. No la hacemos de rutina. Bien, otra pregunta que me hacían, ¿los masajes por versión ayudan a resolver el asinclitismo? A ver, en el caso del asinclitismo no es un problema de rotación. Lo que pasa es que la cabeza está lateralizada hacia un lado. Entonces no es rotar, sencillamente es alinearlo, no hacerlo equidistante. Ahora bien, cuando está asinclítico, es cierto que al estar bien pronunciado el asinclitismo, no va a poder, pues, no rotar, completar la rotación y la salida. Requiere un enfoque muy particular. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para cerrar ya esta parte? En la segunda sesión le vamos a agregar una horita más para poder continuar esta parte que estaba quedando pendiente. ¿Sí? 80, 90, si quedan más o menos unas 20 diapos por desarrollar. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por la atención prestada. Vamos a continuar la siguiente sesión. Con respecto a las preguntas, sí, voy a coordinar. Tenemos un grupo de desarrollo de preguntas vía Gmail y vía Gmail y también vía WhatsApp, que ha creado vía mail. Muchísimas gracias, jóvenes. Ya, ¿cómo identificar mentón anterior y posterior? Claro, mentón anterior significa que el mentón está en vecindad al pubis, es decir, el dedito está mirando hacia arriba. Y mentón posterior es cuando el mentón está en relación al sacro, está mirando al suelo. A eso se refiere con mentón anterior y mentón posterior. Mentón anterior, entonces, que el mentón está en vecindad al pubis, está mirando hacia arriba, nace mirando hacia arriba, y mentón posterior, que está el mentón en relación al sacro, es decir, está mirando hacia el suelo. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Algunas últimas preguntitas, últimos minutos. Muchísimas gracias. ¿Mentón anterior tiene alguna relación con asinclitismo anterior? No. ¿Si se entiende? No necesariamente. No necesariamente, doctora, no necesariamente. El mentón anterior y mentón posterior no necesariamente están relacionados con asinclitismo. Que coexistan, por supuesto, pero que uno condicione al otro, no he encontrado esa información. Te mentiría. Buenas noches, jóvenes. Que tengan una buena semana que está empezando mañana y repasar sus temas para que sea exitoso su estudio, su evaluación. Buenas noches.